Un libro estupendo, Luis Jaime, enhorabuena, de verdad. Y bueno, pues vamos a dar comienzo a la presentación. ¿Se lee? Gracias. Bueno, pues primero, una vez más, muchas gracias por todo esto, por el congreso, por tanta organización, por tanta gestión. Muchísimas gracias pues a todas las personas que han hecho posible esto, ¿no? Muchas gracias a Milagros, Miriam, Espe, Luis Jaime, por tanto trabajo. Y muchas gracias por invitarme a comentar, ¿no? Para mí es pues es un honor, es un halago, es un abrazo, ¿no? Y bueno, pues segundo, muchísimas felicidades. No es poca cosa, ¿no? Lograr un libro y con esta calidad. Y bueno, pues yo pienso que siempre una presentación del libro pues es un momento de alegría, un momento de fiesta, ¿no? Porque es la culminación de mucho trabajo, ¿no? Y de muchos sentipensares colectivos. Y bueno, pues entonces creo que siempre la presentación de un libro debe ser una invitación a leerlo, ¿no? O sea, siempre debe ser como que convencer, ¿no? A quienes escuchan para que se acerquen a leerlo. Y bueno, entonces pues yo preparé un comentario por escrito para optimizar mi tiempo y para que no me gane el pánico escénico. Y bueno, pues yo lo que voy a plantearles acá es una reflexión de que encuentro 3 buenas razones para leer el libro, ¿no? Entonces pues por ahí va mi comentario. Entonces voy a desarrollar tres momentos de ideas, ¿no? Primera razón, ¿no? Por la que hay que leer el libro. Primera razón es que encontramos en el libro una crítica incisiva, profunda y necesaria a los estilos de vida que nos imponen los sistemas de opresión contemporáneos, la cual desarrollo en líneas generales a continuación, ¿no? Y que como veremos pues está también en diálogo con lo que hemos estado pues encontrándonos, ¿no? En los días de congreso. Y yo pues los énfasis que voy a dar, yo soy socióloga, entonces los énfasis que voy a dar pues son esos puntos en los que principalmente pude dialogar con el libro, ¿no? Y las referencias que voy a retomar pues son las que me resultan más cercanas, hay muchísimas más en el libro. No voy a contar el libro, ¿no? Porque pues no quiero spoilearlo, ¿no? Nada más es antojar, ¿no? A la lectura. Entonces hay mucho más que esto, ¿no? Hay muchas más referencias. Yo voy a conectar, como digo, pues con las que me resultaron más afines, ¿no? a mi formación sociológica. Entonces, bueno, primero este primer punto de que encontramos acá una crítica profunda, ¿no? a los estilos de vida que nos imponen los sistemas de opresión contemporáneos. En el libro no se descubre el hilo negro de nada, ¿no? Que es una expresión que usamos en México de pues no se está descubriendo ingenuamente, ¿no? Como si nunca se hubiera planteado estos temas, sino que hay un diálogo con las teorizaciones clásicas acerca de los malestares generados por el capitalismo. En particular encontré, a veces explícito y otras implícito, un diálogo que me resultó fascinante con las nociones clásicas de alienación y precarización. De entrada, en el texto se reconoce que la noción clásica de explotación capitalista permanece tan vital como en época de Marx. Más aún, se ha radicalizado, ya que no se limita la jornada laboral de 8 o 12 horas, sino que se exige una disposición permanente para la explotación. Y bueno, en varios momentos voy a leer fragmentos del libro, ¿no? Nos dice Luis Jaime: incluso el tiempo de ocio y descanso, cuando los hay, adquieren sentido solamente en función del tiempo productivo, es decir, se descansa para recuperar las energías, a veces de manera insuficiente por el insomnio que la ansiedad y el estrés pueden llegar a producir, con la única finalidad de continuar produciendo al día siguiente. En particular el trabajador, acá se recita, ¿no? En particular el trabajador cognitivo, que es una figura que aparece constantemente en el texto, pues por razones obvias, ¿no? Somos acá trabajadores cognitivos. En particular el trabajador cognitivo, nos dice Luis Jaime, se ve obligado a estar dispuesto para el trabajo todo el tiempo, sin importar la hora o si es fin de semana, un cumpleaños o incluso vacaciones. Cierro cita acá. La explotación capitalista ha llegado a un punto en que, junto con Negri, nos plantea Luis Jaime, puede ser entendida como una forma de biocapitalismo.
en la que no solo se explota la fuerza física de la clase trabajadora, sino también su inteligencia, su creatividad e imaginación. Si Marx planteaba que en el capitalismo el trabajador es alienado de estas facultades humanas, en la fase actual son precisamente aquellas que serán explotadas por excelencia. Y aún con todo eso, y este es el mayor drama, la persona trabajadora muchas veces no odia su trabajo. Si Marx nos decía que el trabajador no se identifica con su propio trabajo y durante su jornada laboral es profundamente desdichado, la alienación contemporánea toma ahora la perversa forma de que el trabajador, particularmente el cognitivo, llega a amar su trabajo y hasta considerarlo la parte más esencial de su vida, legitimando con ello su explotación y precarización. Como en la noción clásica de alienación, la biocapitalista actual incluye la desidentificación del trabajador de sus propios intereses objetivos de clase, pero paradójicamente ahora se traduce en la autoexplotación como un principio que promete conducir al éxito y a la felicidad, de modo que el sujeto político clásico se ve desdibujado. Pero por supuesto, aún con la promesa de éxito y autorrealización a través de la autoexplotación, el malestar está ahí, aunque silenciado y disfrazado de un problema meramente privado. Si en la noción marxista de explotación esta agota y enferma el cuerpo, lo cual por supuesto sigue ocurriendo, ahora mucho más que eso, como lo plantea Luis Jaime, el capitalismo se ha llegado a convertir en todo un régimen sensible que nos colma de padecimientos otrora desconocidos como el estrés, la ansiedad y la depresión. El capitalismo entonces, aquí abro cita, no es solamente una forma de gestión de la producción del material, sino también de las emociones y los afectos. En consecuencia, se tiene la producción de una subjetividad basada en un individuo que, en nombre de su propia libertad y bajo los mandatos sociales del éxito y la felicidad, se exige y explota a sí mismo hasta el agotamiento, la tristeza, la depresión y el estrés, pero que al mismo tiempo se ve obligado a silenciar y privatizar su malestar. Cierro cita. Más aún, ese malestar ficcionalmente individualizado se convierte en piedra angular para la reproducción ideológica y material del capitalismo, porque es mercantilizado, abriendo paso a las industrias de la medicalización, del coaching y hasta de la sanación espiritual, entrecomillada, que transforma en mercancía la sabiduría ancestral de los pueblos originarios. Esta incisiva crítica es una primera buena razón que encuentro para leer el libro. Segunda razón. Hay que leer el libro porque su crítica no se queda en un nivel abstracto o conceptual, sino que es como ponerse frente a un doloroso pero necesario espejo, ya que en particular en uno de los capítulos increpa a unas subjetividades bien concretas, aquellas que históricamente han sido de las mayores responsables de la catástrofe en que vivimos, los hombres cis-heteronormados. Como lo desarrolla Luis Jaime, uno de los efectos más nocivos del biocapitalismo ha sido la subjetivación de la masculinidad patriarcal como un régimen de sensibilidad que se basa en gran parte en la represión de las emociones y afectos asociados a lo femenino, como la ternura, el amor, la vulnerabilidad y los cuidados. El patriarcado biocapitalista produce a hombres con características muy específicas, hombres que paradójicamente son sumisos y dominantes al mismo tiempo, sumisos a los mandatos de la masculinidad hegemónica y dominantes en sus relaciones con las mujeres y con otras subjetividades feminizadas. Hombres condenados a vivir nos dice Luis Jaime, en un estado de insensibilidad emocional, con un repertorio emocional limitado a afectos como la ira, el odio, la competitividad y la violencia. La violencia contra las mujeres, pero también contra los otros hombres. La masculinidad tiene que ser probada constantemente frente a los otros hombres, concretos y anónimos. Y eso conduce a la opresión de las mujeres, pero también a un constante estado de frustración y malestar en los propios hombres. Como lo plantea Luis Jaime, esos hombres iracundos y violentos son en el fondo hombres profundamente tristes,
incapaces de amar. Se trata entonces, nos dice él, de una masculinidad violenta, iracunda y triste. Encuentro en este cuestionamiento crítico y autocrítico frontal a los hombres cis heteronormados una segunda buena razón para leer el libro. La tercera razón. Hay que leer el libro porque a pesar de la aguda crítica que ofrece, no nos deja en la desesperanza, sino que contiene una propuesta específica para la transformación social y para la autotransformación. De entrada, plantea que la salida estructural del biocapitalismo no puede ocurrir sin una profunda transformación a nivel afectivo, para la cual es indispensable que los hombres salgan de la lógica de la masculinidad patriarcal. La propuesta es entonces un cambio de paradigma de la subjetivación relacional afectiva con uno mismo, con las y los otros y con el mundo en general. Disputar política, semántica y afectivamente la producción de subjetividades dominadas por el patriarcado. No se trata de, y acá voy a usar varias expresiones que aparecen en el libro, no se trata de un intento de transformar al patriarcado o de hacer ajustes a la masculinidad patriarcal, sino que se trata de, acá hay varias palabras que usa Luis Jaime, se trata de una ruptura, una secesión, una desidentificación, una deserción, una impugnación de la masculinidad patriarcal por una masculinidad que Luis Jaime nombra masculinidad afectodisidente, ¿no? Y acá está la propuesta específica. Frente a la existencia emocionalmente mutilada que ofrece a los hombres la masculinidad patriarcal, la propuesta es la creación colectiva de, nos dice él, formas de disidencias afectivas de la masculinidad, formas otras de ser hombre que aumenten las potencias de vida, de amor, cuidado y ternura. La propuesta entonces es crear, inventar cuerpos masculinos vulnerables, abiertos al contacto, ¿no? Con un guión intermedio, expuestos a la experiencia de su existencia en forma crítica, desbordando la supuesta autosuficiencia del sujeto. En el libro hay un llamado muy específico a los hombres cis heteronormados para que se desvíen del modelo de la masculinidad hegemónica y en cambio devengan minoritarios, devengan rareza, con potencias, dice él, todavía imposibles de describir, porque apenas las vamos a inventar. Como lo planteó también en su ponencia del martes, el llamado es a un devenir queer, entendiéndolo queer como algo mucho más profundo que una identidad sexogenérica, porque devenir queer es también ir más allá del antropocentrismo moderno occidental, es abandonar la posicionalidad de asumirse como el hombre, con todo lo que ello implica, para en cambio volvernos pasto, volvernos Catarina, hacernos une con la abuelita montaña y el abuelo río, entendiendo que al defender la vida de estos, también defendemos nuestra propia existencia. Lo que él propone es inventar y crear una masculinidad afectodisidente, entonces. Aquí me gustaría abrir el debate para pensar juntos este punto, porque en mi opinión no se trata de construir una masculinidad otra, sino de salir definitivamente de la masculinidad. Como sabemos, el capitalismo es capaz de cooptarlo todo, y así lo ha hecho también con lo que han llamado las nuevas masculinidades, que parece que ahora son vendidas como productos empaquetados en forma de una frívola deconstrucción que es también ofrecida en cursos pseudoprogres de coaching o hasta en forma de talleres que son usados en algunas universidades para simular que algo están haciendo para acabar con la violencia de género en su interior. En lo personal, desconfío del discurso de las nuevas masculinidades, porque me parece que se parte del erróneo supuesto de que se puede distinguir entre buenas y malas masculinidades. Cuando, como se reconoce en el propio libro, la masculinidad es un dispositivo de ejercicio del poder y no se trata, como dice Luis Jaime, de corregirlo, sino de erradicarlo a nivel macro y micropolítico. Creo que podríamos plantear entonces no únicamente una masculinidad afectodisidente, sino la apuesta por inventarnos como personas afectodisidentes todes,
hombres, mujeres, personas trans, a género, no binarias, porque el capitalismo prescribe cierta afectividad para todas las identidades de género. De modo que, creo yo, es deseable que los hombres sean afectodisidentes, como Luis Jaime propone, pero que también las mujeres lo seamos, porque el biocapitalismo patriarcal también mandata cierta afectividad para nosotras, que resulta nociva para nosotras mismas, una afectividad basada en la sumisión y el servilismo, o bien, más recientemente, en el llamado empoderamiento femenino, que en su acepción más liberal se reduce también al productivismo y al consumismo. Devenir rareza, devenir queer también aplica para las mujeres, las cis, las trans, las hetero, las lesbianas, las sordas, las académicas, las populares, etc. Porque en esta acepción, devenir queer es no adaptarnos al modelo que el biocapitalismo patriarcal aspira a imponernos. De lo que se trata, como Luis Jaime exponía el martes en su ponencia, es disputar y liberar la monstruosidad que ya somos. Ese hilito de ser indómito que pervive en nosotros sin que el capitalismo haya podido aplastar del todo. Y aquí está entonces la tercera razón que quiero anotar de por qué leer el libro. Porque no se queda en el nivel de la aguda crítica, por valiosa que ésta sea. Hay que leerlo porque no nos deja en la desesperanza ni en la inacción, sino que nos interpela para que asumamos un compromiso con la transformación radical de aquello que se critica. La propuesta es entonces problematizar el tema del malestar, salir de su individualización para desenmascarar sus causas sociales y estructurales, de modo que lo politicemos y denunciemos al unísono que, como dice el libro, no es depresión, es capitalismo. La propuesta es desviarnos de la lógica de la mercantilización a través del vagabundaje, de la alegría, del amor y la amistad política. La solución propuesta es algo tan radical como reinventar lo común a partir de los afectos. Pero ¿qué se entiende en el libro como lo común? Lo común, y aquí abro cita, son el aire, los ríos, las montañas, la solidaridad, los cuidados, los afectos, es decir, todo aquello que es radicalmente distinto a la mercancía, pero que, precisamente por su potencia, el capital captura, extrae y expropia como base para la explotación. Y voy a cerrar una vez más con una cita completita del libro. Nos dice Luis Jaime: lo que hace falta no es un auto nuevo, sino redes de apoyo y cuidado, lazos de amistad y solidaridad, arraigo con el territorio y volver a vincular con la naturaleza y sus ritmos y tiempos distintos a los de la producción capitalista. Ahí precisamente está la clave para pensar y construir colectivamente otros modos de existencia y otras formas de vida. Entonces hay que leer el libro. Muchas gracias. Bueno, recojo el testigo ahora justo después del comentario de Selene, que también permite a todas aquellas personas que no hayan podido leer el libro, pues como tener un poco una vista panorámica de los contenidos. Bueno, pues recojo el testigo para hacer el testigo, para hacer pues unas cuantas preguntas para que puedas pues, profundizar en algunos aspectos y pues eso, ¿no? Y también pues como abrir el debate. Lo primero pues también es como a los agradecimientos tanto por toda la organización del congreso como también a todas las participantes y asistentes. Creo que ha sido una iniciativa estupenda y que ha salido súper bien. Y bueno, y por supuesto pues la enhorabuena del libro. Estaba como pensando un poco de manera general en el libro, digo, si tuviera que elegir una palabra para describirlo, diría que es un libro sugerente en el mejor de los sentidos, es decir, un libro que sugiere, ¿no? O sea, que propone. Y aquí me sumo a lo que comentaba Selene. Es un libro que hace una crítica y no abandona todo este aspecto crítico, pero a la vez no resulta desesperanzador, ¿no? Porque ocurre muchas veces cuando hacemos críticas al capitalismo, los malestares contemporáneos, toda la precariedad, el estrés, que al final la crítica acaba como engulléndonos, ¿no? Y justamente este libro creo que no, creo que es un libro que acaba como arriba, en un sentido propositivo,
en el que recupera toda esta fuerza del deseo, del afecto, para poder potenciar la vida realmente, ¿no? Entonces, pues como que quería darte la enhorabuena por esto, porque es como algo que creo que es como muy complicado, ¿no?, de lograr, y creo que en este libro se logra. Y bueno, quería empezar pues por el principio, donde planteas 3 ejes que me parecen muy interesantes, que son el eje estético, del que ahora no voy a comentar nada porque luego quiero profundizar un poco más, que además es como el tema más al que me dedico, entonces me interesa un montón. El eje erótico, que sería este eje del encuentro, ¿no?, este eje del contagio, pero que además un poco más adelante recuperas también en lo relativo a la piel, ¿no? Que citas a Jean-Luc Nancy, también Salamé habla mucho del tema del contacto de la piel como frontera, como borde, pero a la vez, ¿no?, como aquello que une, ¿no? Y me parece una cita muy bonita que indicas, que dices: nadie sabe lo que puede el encuentro de los cuerpos, ¿no? O sea, como esta centralidad en la idea del encuentro. Y por otro lado, el otro eje, que sería el político, ¿no?, esta idea de la performatividad, el poético. La performatividad, la poética, esta idea de que el lenguaje es irreductible al algoritmo, y aquí recuperando a Bifo, ¿no? Y esta idea, otra cita que también me ha parecido brutal, la de la poesía como un exceso del lenguaje, porque al final, y también conforme va avanzando el libro, hay como mucho énfasis en la idea del afecto como una especie de exceso, ¿no?, de algo que desborda el organismo. Entonces, bueno, pues como estos 3 ejes se apuntan al principio como así de manera muy clara, entonces pues quería preguntarte si querías como profundizar un poquito más en ellos, que, bueno, es que me parecen como que tienen mucha fuerza. Pues muchas gracias. Quisiera preguntarte cómo lo estás pensando, si después vas a hacer como otra pregunta, sí, o para también yo medirme un poco como sí, pensaba, ¿no? dialogarlo, eso. Ok, perfecto, muchas gracias. Bueno, haré como un pequeño comentario, primer diálogo, ¿no? Primero, evidentemente, agradecer a las dos su lectura tan generosa y su lectura tan amistosa, que a mí me parece súper importante, porque la amistad, como está transversalizando el libro y como entendemos la amistad, esta amistad política, es fundamental, porque eso es lo que nos permite sostenernos incluso en condiciones que pueden ser en algún momento sumamente precarizantes o de gran malestar psicosocial, etc. Y que encontrar estos vínculos de amistad son por eso muy importantes. En ese sentido es un agradecimiento también. Yo siempre he dudado si la amistad se agradece, ¿no? Pero de verdad, pero a veces por falta de otras palabras es el agradecimiento por esa amistad, porque también me leen con esa amistad, y me leen pues claro, desde estar pensando, sentir pensando colectivamente el libro. Yo quisiera comentar, digamos, algunas cosas e ir ahora a lo que pregunta Milagros. Lo primero es decir que como todo libro, pues nunca es un libro individual, aunque tenga el nombre de una persona, ¿no? Poner un nombre, el cuestionamiento sobre el autor, que eso no es nuevo, ¿no? Pero el nombre, digamos, nunca logra capturar ni siquiera lo que la persona que es nombrada bajo ese nombre es, y mucho menos logra capturar todas las fuerzas que están detrás de lo que es un libro, porque es un sentipensar colectivo que viene de multiplicidad de encuentros, de multiplicidad de afectos, de discusiones. Es un agenciamiento colectivo de enunciación, como diría Deleuze y Guattari. Y en ese sentido a mí me parece muy importante señalar que este libro en buena medida, pero en gran medida, fue construido, fue pensado, fue trabajado en relación directa tanto con mis amigos, mis amigas, mis amigues, ¿no? En la universidad y en otros espacios, pero también con les alumnos de las clases en la universidad. Ahí se fue gestando, ahí se fue construyendo. Por eso, cuando yo, los agradecimientos que a veces, bueno, pues no se comentan porque es un poco más como personal, ¿no?, etcétera, pero creo que hay que explicitarlo en los agradecimientos. Están mis amigues y están mis alumnos,
porque este es un libro construido así, colectivamente, y hay que decirlo. Cuando yo doy clases en la carrera de Ciencia Política, en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, yo daba la clase de Arte y Poder y Participación Política y Movimientos sociales, pero ¿por qué quiero aclarar que daba la clase de Arte y Poder? Era una materia optativa, ¿no? En la cual llegaban los estudiantes, como toda materia optativa, no por obligación, sino porque había algo ahí que esperaban encontrar, que esperaban sentir, que esperaban construir. Me daba cuenta, escuchándoles, conviviendo con ellos todos los días, que había una insuficiencia en la manera en la que se estaba entendiendo la política en la Facultad de Ciencias Políticas, que la idea de estudiar al Estado, los procesos políticos, electorales, los partidos políticos, era una forma de entender la política que no les hacía ningún tipo de sentido, que no les hacía ningún tipo de resonancia, una política sin cuerpo, una política sin afecto, una política sin territorio, una política que no habla de nuestras vidas, una política que no habla de mi vida cotidiana, una política que no me toca, una política total y absolutamente abstracta, una política que no me dice nada, que no me hace sentir nada, ¿no? Y de pronto era un poco como esta inquietud en las clases de necesitamos entender la política, porque había una decepción cuando llegaban a esa materia, ya más o menos están por sexto semestre, ¿no? Y después de 5 semestres, ¿pero qué hicimos? ¿Por qué nos metimos a ciencia política? Es que esta no es la política como yo la entendía, esta no es la política que yo quería hacer, ¿no? Yo no quiero estar en un partido político, yo no quiero estar en la administración pública, yo quiero hacer una política de la calle, quiero hacer una política, ¿no? Entonces, una política de los cuerpos, una política de los aspectos, así es como escuchando, conviviendo, dialogando, debatiendo, y en la materia de arte y poder, por eso lo decía, por eso lo explicitaba, se prestaba mucho, ¿no? para pensar la política desde otras miradas, desde otras fuerzas, desde otros afectos, ¿no? Y en ese sentido, por eso para mí fue tan importante empezar un poco como a jalar de ahí, ¿no? Y esa quizá es una de las primeras dimensiones cuando yo comencé a pensar, a ver, yo coincido plenamente y a mí me parece fundamental decirlo, es que no es un descubrimiento del agua tibia, nada, es que claro que no, estoy dialogando y eso es genial con muchos que han estado pensando esto y que de alguna manera lo poníamos en común. Pero yo decía, bueno, ¿cómo podemos pensar la política fuera de esas lógicas, ¿no? Y poco a poco en las clases era, bueno, podemos entender algunas dimensiones, la dimensión estética de la política, la dimensión erótica de la política, la dimensión poética de la política, y que de alguna manera irrumpía la Facultad de Ciencias Políticas dentro de esto que ya les acabo de describir con estos discursos tradicionales de entender la ciencia política, ¿no? Entonces, cuando hablábamos de una estética de la política que justo tenía que ver con politizar lo sensible, ¿no? Politizar lo que sentimos, lo que percibimos, lo que vemos, lo que escuchamos, por qué vemos lo que vemos, cómo escuchamos lo que escuchamos, a quién sí escuchamos y a quién no escuchamos, ¿no? A qué cuerpos vemos y qué cuerpos no vemos, ¿no? Entonces es una forma estética también de lo que se me aparece, lo que se me hace sensible y lo que no se me hace sensible a la percepción, etc. Hay una manera estética de politizar el mundo ahí, ¿no? Este gesto tan bello de Walter Benjamin en el libro de los pasajes, ¿no? Es el gesto de frotarse los ojos para volver a ver la historia, ¿no? Frotarse los ojos como una metodología de la vida, ¿no? Para volver a enfocar, para poder ver lo que no veíamos, esto que Amador a lo mejor hablaba ayer, estos agujeros que se hacen de pronto en el momento de la catástrofe que nos permite ver lo que no se podía ver en otro momento dado, ¿no? de la existencia. Entonces me parece que eso de alguna manera, esa dimensión estética de hacer sensibles los cuerpos, discursos, afectos de quienes normalmente no aparecen como una dimensión política, ¿no? Y efectivamente el reconocimiento de que la política tiene que ser erótica, ¿no? Porque la existencia es erótica, ¿no? Erótica justo con los cuerpos abiertos, cuerpos heridos, cuerpos que se encuentran heridos en el sentido de la apertura, ¿no? Cuerpos vulnerables que están plegados al mundo, plegados con otros cuerpos y que están construyendo desde esa erótica esa existencia, ese contagio, esa piel que es frontera
borsa, dice Le Breton, ¿no? Ese borde que desborda, dice Nancy, ¿no? Entonces es un poco como este ser con, ¿no? Que para mí es tan importante cuando pensamos la comunidad, ¿no? Pero un con que no viene después del ser, primero somos y luego con, ¿no? Es que el con está ahí antes del ser, el sujeto viene después, el sujeto es un resultado de, ¿no? Es un momento de coagulación de las fuerzas, digamos, por decirlo así. Entonces era erotizar también los cuerpos. Al principio yo lo tengo que decir también, en las clases costaba mucho trabajo, ¿no? Porque, claro, pues, es muy curioso, de verdad era muy curioso, porque después de la clase de Arte y Poder, la que seguía era regímenes políticos de México, ¿no? Era como, ¿cómo salimos de esto y luego entramos a lo otro? Y yo decía, pues también, porque no se trata de que desechen eso, tampoco, definitivamente no, porque también hay que dar la disputa ahí, también hay que dar la disputa a nivel macropolítico, ¿no? También hay que dar la disputa en el Estado, también hay que disputar esos discursos, también, ¿no? Pero un poco cómo logramos infiltrarnos, hacer la broma, hacer aparecer estos otros discursos de la política donde no tenían que aparecer, ¿no? Y la poética, que como exceso de lenguaje, que es lo que dice Bifo, que a mí siempre me ha parecido muy, muy potente en el sentido de a veces es mucho más potente y más político lo que no se puede decir, lo indecible del discurso, ¿no? Lo indecible del lenguaje, ¿no? Un poco lo que hablábamos ayer de cuando los estudiantes participan y es que no encuentro las palabras para decirlo, ¿no? Pero se ve como su cuerpo no se quiere mover, la silla le está atrapando, ¿no? Está totalmente fugándose y se ve como vibra, ¿no? Cuerpo vibrátil, como dice Rolnik, ¿no? Los saberes del cuerpo, son cuerpos que están vibrando, no encuentran todavía el concepto, no encuentran todavía la palabra, pero ya lo están sintiendo, ya lo están viviendo, y esa es una experiencia política que me parece fundamental, ¿no? Y cuando se lograba esto en las clases, cuando lográbamos salir con esa sensibilidad colectiva, todavía no habíamos encontrado las palabras, pero ya lo estábamos sintiendo. Yo podía sentir que era una clase lograda, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Quienes hemos dado clase alguna vez conocemos perfectamente esa mirada de que está siendo afectado ese cuerpo, ¿no? Y eso me parece fundamental. Cuando ya los cuerpos dejan de ser afectados en las clases, cuando ya no pasa nada, entonces habría que cuestionarnos qué estamos haciendo ahí. Bueno, pero entonces esta poética en lo invisible del discurso, sobre todo, claro, frente a la abstracción algorítmica, ¿no? de la precariedad del mercado y eso. Y efectivamente, bueno, quizá ahora vendrá un poco más, creo que esto dentro del tiempo, pero también esto que se comentaba, vamos en la parte final, porque claro, mucho de lo que yo estoy narrándoles a ustedes, estas reflexiones se agudizaron, estaban antes, pero se agudizaron durante la pandemia y después de la pandemia, ¿no? Que era el cuerpo que no está, lo que vivimos, no tengo que describirlo, ¿no? En las clases en Zoom, las clases en línea, ¿no? Pero aún así está una voz que trato de mirar una pantalla a medias, un rostro a medias, pero que quiero saber que está, y luego nos volvemos a encontrar después de la pandemia y lo que nos costó de pronto lo colectivizado, ¿no? Entre los profes, ¿no? ¿Cómo hacemos para que otra vez vuelvan a tomar la palabra, ¿no? Para que otra vez eso que de pronto podía ser como en Zoom era un poco más fácil, pero ahora estoy con otros cuerpos, ¿no? Y con otras voces, con otra sensibilidad, otra vez volver a estar ahí en ese espacio. Pero transversalizado también con los movimientos feministas de las estudiantas y de las profesoras a nivel mundial, regional, en México y particularmente en la UNAM, en donde había una preocupación que yo creo que es una preocupación muy genuina por los estudiantes, por ejemplo en el 8M, cuando se preguntaban, que qué bueno que se preguntaban, ¿y qué tenemos que hacer? ¿No? ¿Y qué hacemos? Y bueno, la primera era, pues marchamos. Y yo, a ver, bueno, ¿no? A ver, es una discusión que había, ¿no? Pues más bien tendríamos que sentarnos nosotros a discutir nuestras masculinidades,
a discutir cómo el patriarcado nos atraviesa, a discutir nuestro cuerpo, a discutir nuestras sensibilidades, a decir que tenemos cuerpo, que es un poco lo que decían los hombres, ¿por qué no dicen que tienen cuerpo? Es que es verdad, ¿no? ¿Qué trabajo cuesta decir que tenemos un cuerpo, ¿no? Y decir que tenemos un cuerpo, ¿no? Y que es un cuerpo sensible, que es un cuerpo afectado. Entonces, un poco pensar desde ahí colectivamente. Sé que el concepto, y un poco cuando decía el martes con la ponencia de cuerpo sin órgano, ¿no? A veces los conceptos pueden ser terribles, ¿no? Pero pueden ser un primer saque, ¿no? Para seguir pensando. A veces más que el concepto es el afecto que tiene, ¿no? Cuando hablo de masculinidades afectodisidentes, ¿qué nos está haciendo sentir, ¿no? ¿Qué nos está haciendo percibir? Y lo podemos cambiar después, lo podemos mejorar, ¿no? Ya veremos, ¿no? Pero que se esté sintiendo. Entonces yo creo que también respondía a un contexto político, social, muy concreto de cómo volvemos queremos dialogar con nuestras compañeras. Claro que queremos dialogar con nuestras compañeras, pero primero tenemos que ponernos a dialogar entre nosotros y hablar de nuestros patriarcados y nuestras masculinidades, ¿no? Porque efectivamente hay un dolor que los hombres tenemos, por supuesto que sí hay un sufrimiento, pero no es por las mujeres, no es por los feminismos, es por el propio patriarcado. Somos los hombres en los procesos de socialización, en los procesos de la construcción de la masculinidad, en donde estamos construyendo también esos dolores, y eso es lo que tenemos que hablar también, para después sentarnos a dialogar con nuestros, que lo estamos haciendo ya, ¿no? Creo que también un poco este encuentro sirvió para eso, y nuestros compañeros, ¿no? O como dirían los zapatistas, les compañeros, ¿no? Y ahí estamos hablando, y ahí estamos dialogando, y por eso el tema de las masculinidades afectodiscientes me parecía fundamental. Sí, sobre todo porque en esta relación de la macropolítica y la micropolítica, que es algo que Deleuze, Guattari, que yo lo trato de pensar todo el tiempo, ¿no? Pues es muy fácil ser fascista, ser antifascista a nivel macropolítico, ¿no? Pero qué difícil es ver el fascista que uno mismo es y que uno mismo mima y cuida en su vida cotidiana con las relaciones con nosotros, ¿no? Estamos en contra del fascismo a nivel macro sin revisar nuestros microfascismos, ¿no? Que eso también es súper importante. Bueno, pues un poco en relación con esto que comentabas, me traía yo una cita anotada de tu libro en la que dices precisamente que no es posible cambiar la masculinidad a nivel estructural, macropolítico o molar sin que se lleve a cabo una transformación a nivel afectivo, micropolítico o molecular, ¿no? Un poco a colación sobre esta idea, ¿no? De qué hace frente a los dispositivos molares del capitalismo, ¿no? Pues uno de los cuales sería esta masculinidad hegemónica. Así que bueno, te adelantaste un poco, pero estupendo. Quería traer también como una idea, ahora que hablabas también sobre la idea de que hay algunos conceptos que son terribles, pues un poco la otra cara, ¿no? También conceptos que son alegres realmente, ¿no? Y hoy ha salido uno bastante que es esta idea del sentir pensar, que la primera vez que lo escuché fue a ti y se me quedó y le estuve dando como muchas vueltas. Y hay otro concepto que me interesa mucho del libro, que es el de los colectivos sentideseantes. Entonces, como que quería preguntarte un poco qué sería un colectivo sentideseante. Sí, bueno, varias cosas. Primero, el sentipensar es algo que yo pienso gracias a mis compañeras feministas de la universidad. Yo lo escuché primero en los entornos feministas, como ese sentipensar, y bueno, Esperanza que lo trabaja también todo el tiempo, lo está sentipensando todo el tiempo. Entonces es algo que incorporo porque claro, porque pienso, y que también es muy espinosista, ¿no? Es Spinoza, que como saben quiero mucho, ¿no? Pero son de los autores que amamos, ¿no? Que yo amo mucho, ¿no? Pero que justamente es eso, no podemos separar el cuerpo del afecto, ¿no? No podemos separar el cuerpo de mente, el cuerpo piensa, ¿no? Y también ahí está esa relación del sentipensar como una fuerza, como una potencia política, los saberes del cuerpo, el pensamiento del cuerpo, ¿no? Y que está transversalizado por el deseo, ¿no? Que eso también, por eso sentideseante, e insisto, ¿no? Puede ser otro concepto, es que
las fuerzas es un poco lo que de pronto importa detrás del texto, ¿no? O detrás del concepto, el afecto y el percepto detrás del concepto, pero es un poco como sentir deseando, ¿no? Este conatus espinosista, ¿no? De querer perseverar, ¿no? De la vida que persevera, ¿no? Entonces también a mí me parecía muy importante en el sentir, el pensar, el desear, ¿no? El cuerpo, el afecto, como ponerlo ahí, ¿no? Y lo de lo molar y lo molecular, que bueno, eso es una discusión que evidentemente Guattari lo trae de él, ¿no? Pero lo resaltaba mucho en el libro porque creo que efectivamente han existido muchas confusiones en las relaciones en las que se establecen lo molar y lo molecular, y que creo que justo habría que resaltar las aclaraciones que el propio Guattari y Deleuze hicieron en algún momento, que es que no es lo molar contra lo molecular, ¿no? No es lo macropolítico contra lo micropolítico, no es lo macropolítico malo, lo micropolítico bueno, porque también hay microfascismos, lo acabamos de decir, también hay fascismos a nivel micropolítico, a nivel del deseo. El deseo puede desear devenir ya fascista, ¿no? Dice, puede desear su propia represión, ¿no? Entonces eso también hay que tenerlo en cuenta. Y a nivel moral, lo que decíamos, a nivel macropolítico, pues también queremos que las leyes cambien. Eso puede ser una estructura, una institución jurídica a nivel macropolítico, pero queremos una ley que permita, ¿no? Ampliar los derechos, etcétera, etcétera, ¿no? Ahí también estamos dando entonces esa disputa. Y yo creo que hay que tener muy claro que cuando hablamos de micropolítica y macropolítica no hablamos de política grandota y política chiquita, ¿no? Que también, ¿no? Son funcionamientos, ¿no? Y como funcionamientos están agenciados. Entonces, en la medida en la que a nivel de la sensibilidad, de la subjetividad de los cuerpos estamos haciendo esos cambios, también se están produciendo a nivel molar, a nivel macropolítico. Pero justo yo decía eso, de entenderlo también al revés, porque al revés es un poquito más difícil de entender, ¿no? Claro, queremos hacer las grandes transformaciones a nivel macropolítico, a nivel molar, a nivel de la ideología del Estado, etc., pero no vigilamos nuestros cuerpos, no vigilamos nuestros afectos, no vigilamos nuestra vida cotidiana, no vigilamos nuestras subjetividades, y por eso pasa lo que pasa, ¿no? Lo que las compañeras feministas no han dejado de decir, ¿no? Pues muy de izquierdas, ¿no? Y muy políticamente contra el capitalismo, etcétera, pero en la relación que estableces con tus compañeras, ¿no? Como lo vimos en las sesiones pasadas, horizontales y verticales, hay una dominación, hay un ejercicio de la violencia, hay un ejercicio del poder, ¿no? Entonces, la pregunta es cómo se puede ser anticapitalista sin ser feminista, ¿no? Hoy, o sea, ¿cómo es eso, ¿no? En sentido amplio, ¿no? Quiero decir, y habría que pero ¿cómo, no? O sea, ¿cómo se puede ser anticapitalista, ¿no? Siendo transfóbico, por ejemplo, ¿no? Es una pregunta, ¿no? O sea, ¿cómo hacemos eso? Bueno, pues no, pues es que creo que no se puede, ¿no? Es una pregunta retórica. Claro, y justo esto es algo que bueno, como dices, ¿no? En el libro también se disputa en el terreno de la estética, que por eso también como que quería traer la estética, porque me parece como muy interesante, ¿no? El diálogo que estableces entre el pensamiento de Deleuze, ¿no? El tema de la potencia del deseo, con el de Rancière, ¿no? Que sería pues esta idea del reparto de lo sensible, de la constitución de regímenes de sensibilidad, que de alguna manera pues pauta, ¿no? Quién puede hablar, quién no, quién es escuchado, quién no, etcétera. Entonces me parece como muy interesante la definición de política que ofreces a partir, ¿no? de esta idea que sería la actualización de la igualdad dañada, que distribuye estéticamente los cuerpos visibles y los discursos escuchados, y aquellos que quedan fuera de esa sensibilidad común. Y como que aquí quiero hacer como un puente con otra parte del libro un poco más adelante, cuando señalas que los afectos nos colocan en una dimensión posthumana que podría convertirse en el próximo horizonte emancipatorio, ¿no? Y que esto de alguna manera apuntaría a una idea de la política que no es solo humana, ¿no? Entonces, pues justo a raíz también de conversaciones que hemos tenido recientemente, pues te quería preguntar un poco por el papel de
lo son los materialismos, por ejemplo, teorías como la de Barad o la de Bennett, que no han tenido cabida en el libro, pero sí que sé que has estado también trabajando y que sí que creo que te interesa vincular con estas cuestiones, ¿no? Y también teorías como las teorías Cheque, ¿no? Que pues eso, como que creo que están muy estrechamente relacionados. Entonces quería preguntarte un poco a partir de ahí cómo podría dialogar, ¿no? Sí, muchas gracias, Milagros, que claro, es que para mí Rancière es sumamente importante en términos de explicar algunas cosas, ¿no? de la propuesta, precisamente por su idea, por cómo entiende la política, ¿no? Por esta irrupción en el orden de lo sensible, esta forma de subjetivación política que a mí me parece fundamental, porque están disputando precisamente la subjetividad, ¿no? La subjetivación política, que es una descolocación, ¿no? Es siempre disputar semánticamente mi lugar en el mundo, disputarlo estéticamente, disputarlo políticamente, y descolocarme también del lugar de dominación, un poco lo que decía hace un rato Zajac, ¿no? Que es un poco esto de también la pura reacción o la pura crítica pues puede devenir triste, ¿no? O sea, puede devenir totalmente inmovilizante, hasta funcional, ¿no? Para el propio poder, para el propio sistema. Entonces es un poco como la subjetivación política, que a mí me parece una subjetividad creativa, una subjetividad que imagina, una subjetividad que está produciendo otros mundos, ¿no? Soli Rollin, cuando dice el inconsciente como fábrica de mundos, ¿no? Eso me encanta, ¿no? Porque es que hay que crear y producir más inconsciente, no hay que reprimirlo, ¿no? Por más que esté el significante psicoanalítico, el significante de quien quiere imponer una forma de entender el mundo unívoca, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, ahí está, ¿no? Un poco ese juego de la subjetivación, que es al mismo tiempo cuerpo, que es al mismo tiempo, y por tanto género, raza, clase, por supuesto, que lo está disputando. Hay un poco esta idea de la fuerza de los débiles, ¿no? que la que hablaba Amador en algún momento, ¿no? Que también hay que rescatarla. Y yo creo que me parece fundamental que cuando hablamos de los afectos también hay que pensar más allá, o sea, que acabamos con la idea del humanismo centrado, ¿no? Del ser humano como la excepción, ¿no? al planeta y a la naturaleza y el gran centro de medida de todas las cosas. Bueno, yo creo que habría que problematizar eso, y que precisamente nos permite establecer en esta política posthumana lo que Rossi Blairotti llama el igualitarismo zoecentrado, ¿no? Que a mí me parece bien importante ese concepto del igualitarismo zoecentrado, en este doble término que tenían los griegos para entender la vida bios por un lado como la vida políticamente cuidada, ¿no? La vida de la comunidad política, y por el otro lado zoe, ¿no? Que es la vida nuda, la vida de la naturaleza. Entonces había quienes estaban cuidados en la polis, la bios, y había quienes estaban desechados de la polis, que era esa vida natural, esa vida no cuidada. Entonces lo que dice Blairotti me parece fundamental, ¿no? En lugar de seguir reproduciendo esa relación binaria de la vida y anteponer la vida humana de la comunidad a las otras formas de vida, ¿no? Incluso pensando que podemos extraerlas y consumirlas, explotarlas hasta la saciedad, y ya estamos viendo que no, lo que tendríamos que hacer es politizar la vida zoe, ¿no? Politizar la vida nuda, ¿no? Politizar esa vida en la naturaleza, ¿no? Volver, por eso los afectos en ese sentido me parece que son profundamente humanos, e insisto, el post, y es quizá a falta de que todavía estamos pensando o sentipensando cómo llamarlo, pero bueno, los conceptos también pues, pueden ser un puente. Lo que importa es lo que está diciendo, lo que está sintiendo ahí, ¿no? Y lo platicábamos justo de Barad, de Gil Bennett, ¿no? De Silvia Rivera Cosicaki, lo Cheque, que no está en el libro, no está, pero no está también pues porque fue escrito en una temporada. No puedes tener todo, es que no es imposible. Claro, pero que si yo voy a tener un acercamiento con ellas, inevitablemente habría dialogado. Estoy dialogando ya con ellas, pero claro, todavía no estaba. Y bueno, pues lanzo ya una última pregunta y abrimos espacio a ronda de preguntas. Que bueno, giraba un poco a esta idea, ¿no? de que los asociamientos
claro, son comunidades que se plantearían frente a la idea de un sujeto individuo cerrado y estable, ¿no? Y por tanto, como que en cierto modo serían como comunidades imposibles en el sentido de un pueblo que falta, ¿no? Y que sería como momentáneo, ¿no? Porque al final es un proceso que estaría como constantemente pues, haciéndose, ¿no? Entonces, por una parte estaría un poco esta idea de cómo construir a partir de esta imposibilidad o a partir de esta invisibilidad, ¿no? que comentabas antes. Y por otra parte, voy a leer una cita porque creo que vincula un poco con esta cuestión. Dices, de volver a hipótesis, la necesidad de gobierno es un principio fundamental de la fuerza destituyente. Aquella no busca constituir un nuevo poder, sino quitarle toda su legitimidad y sostenimiento, ¿no? Entonces, como que aquí quizá podría como abrirse un poco esta idea del debate de la hegemonía, ¿no? De cómo evitar construir una nueva hegemonía a partir de la construcción de estas comunidades pues afectivo-deseantes o sentideseantes. Y bueno, pues, lo dejo ahí. Sí, voy a ser muy breve para abrir ya el diálogo, también para el respeto a las otras presentaciones, pero a mí me parece bien importante que justo cuando hablamos de los afectos es una dimensión impersonal, ¿no? Y eso ya lo he platicado, o sea que tiene que ver justamente más allá del individuo, en dado caso una colectividad de singularidades afectivas, ¿no? Que afectan y son afectadas. Por eso me parece muy importante, que pueden ser, y esto Bataille lo llama la comunidad de los que no tienen comunidad, ¿no? Y eso me parece a mí muy potente. ¿Por qué no tienen comunidad? Porque no son aquellos que están reunidos bajo una filiación de nación, una filiación lingüística, una filiación de origen, sino las comunidades más aberrantes, ¿no? Las comunidades más imposibles. Tejer amistad con quien de pronto pensabas que no podías tejer amistad, en los lugares donde pensabas que no se podía tejer ningún tipo de amistad, ahí se teje y ahí se construye, y que pueden ser también comunidades que pueden durar toda la vida, pero que también pueden durar los 5 minutos en mi trabajo, bueno, ojalá 5 minutos, ¿no? Mi trayecto al trabajo, a la escuela, en el metro, en el transporte público, con alguien con quien establezco un diálogo de pronto y establezco ahí una pequeña comunidad que se va a disolver en el momento en el que alguno de los dos se baje, y se disolvió, pero fue lo suficientemente intensa y lo suficientemente política como para que pueda perdurar, ¿no? Pues toda la vida, ¿no? Esos encuentros que no olvidamos, que nos transformaron, que puede ser un encuentro en la comunidad con un libro, pero también la comunidad con una planta, la comunidad con mis gatos, la comunidad con mis perros, la comunidad con un paisaje, ¿no? La comunidad, o como dice Judith Butler, que también me encanta, ¿no? Yo soy mi propia asamblea, ¿no? O sea, yo también tengo mi propia asamblea adentro, ¿no? Y ahí estoy también conmigo, ¿no? Soy una asamblea que está intensa ahí, muy fuerte. ¿Cómo? La asamblea interna se llama inconsciente. Claro, bueno, todas mis asambleas en el inconsciente, por supuesto, ¿no? Y que son comunidades profesionales, pero también comunidades de amistad, ¿no? Esa amistad que dice Blanchot, que se otorga antes de ser solicitada, ¿no? Nadie solicita la amistad. Nadie pregunta, ¿quieres ser mi amiga? ¿Quieres ser mi amigo? Es un poco extraña la pregunta, ¿no? Podría ser, pero sí se hace, pero es rara, ¿no? Es como, de pronto es que cuando menos te das cuenta, ya somos amigues, ¿no? Y con esto termino. Pues abrimos, ¿os parece un turno de preguntas? Ay, bueno, pues me parece, ya quiero leer el libro, por muchas razones, pero de entrada señalaría esto que me parece tan importante justamente de que haya cuestionamientos desde los cis hacia los cis, ¿no? O sea, porque justo, ¿no? Por lo general lo que hay es como del lado del feminismo o de las disidencias hacia los cis, entonces creo que es muy valioso que haya o sea, creo que es necesario en ese sentido, un libro que suena necesario. Y un poco por ahí va mi pregunta, porque me pareció muy interesante y concuerdo mucho con lo que decía Cel sobre la masculinidad, ¿no? Estos discursos de las nuevas masculinidades. Yo en lo personal, cuando empezó a surgir todo eso antes de hacer yo la transición, justo yo lo que yo sentía era, pero ¿por qué rescatar la masculinidad? Pues si a mí no me interesa mi masculinidad. Claro, ya después me hizo sentido, dije, bueno, claro, a mí pues me valía porque yo no soy masculino. Pero de cualquier manera,
Un poco lo que dijiste, creo que me respondiste un poco, pero sí me gustaría escuchar la reflexión ya específica sobre ese tema, como más tematizada. ¿Por qué rescatar la masculinidad? ¿No? O sea, ¿por qué no pensar la idea de, bueno, y si es, ¿por qué seguirle llamando masculinidad a esto? O sea, no me parece algo condenable de entrada, ¿no? Porque yo como persona trans, claramente eso me es importante, ¿no? Digo, a mí me es importante que me reconozcan como ente femenino, ¿no? Entonces yo tengo pero es una cosa que me pregunto constantemente, ¿no? Pero me gustaría escuchar de tu parte, desde los CIS, cómo responder el por qué mantener eso de la masculinidad, ¿no? Que pienso que justo, digo, no parece que sea tu caso en el caso del libro, pero pienso en lo que tú comentabas de que en muchas ocasiones en estos talleres de las masculinidades o el coaching o todo, pareciera que justo el terror es ese, ¿no? El terror a que yo ya no pueda considerarme masculino, ¿no? O sea, el terror a que muera ese concepto, ¿no? Parece estar ahí detrás de una manera pues, que propicia cosas horribles, ¿no? Pero bueno, esa sería como mi pregunta. ¿Recogemos unas cuantas preguntas o quieres ir? Yo creo que recogemos, ¿no? Por el tiempo. Vale. Quiero como hacer un apunte que, o sea, como que yo siento que desde el activismo transmás, boyero, marimacho, que diríamos aquí en España, también se ha demostrado que la masculinidad y la virilidad no tienen por qué ser lo mismo y que existe una masculinidad alternativa y disruptiva y que nace de los afectos y las personas a quienes una asesina, pues una masculinidad hegemónica, que también al final pues está abriendo como esa posibilidad de que la masculinidad no tiene por qué ser esa idea inalcanzable, pues viril y cis, sino que también desde los cis se pueden construir otras masculinidades de la misma forma que se pueden construir otras feminidades, de la misma forma que hemos aprendido en el feminismo que la feminidad hegemónica no tiene por qué ser mala a nivel estético, pues también yo creo que nos podemos reapropiar de la masculinidad desde los cis, desde los trans y desde todo lo que hay en medio, pues un poco también desde lo afectivo y desde el deseo de tomar lo que sí que nos interesa de esa masculinidad y rechazar eso que no nos gusta, pero desde una visión crítica. ¿Por qué no nos gusta? Porque eso implica todo eso, no lograr las emociones, todas estas cuestiones, pero hay otras que a lo mejor sí que nos interesan, ¿no? De construir desde ahí. Sí, yo justo, ¿cómo te llamas? Laia. Laia, como Laia, o sea, estaba pensando que hay una serie de rasgos del género que rechazamos desde lo femenino y desde lo masculino. O sea, en ese sentido estoy muy de acuerdo con Cel, que todas las personas somos afectodisidentes o deberíamos ser afectodisidentes, tal como lo dijo Laia, ¿no? Pero hay otros que abrazamos, ¿no? Entonces mi pregunta o la pregunta que pongo sobre la mesa, que tiene que ver todo con lo que decía Laia, lo masculino no puede tener rasgos constructivos, entonces, ¿no? ¿Qué hay de las personas que transicionan al masculino y en esa transición pues se completan, hayan felicidad y además construyen nuevas o distintas o afectodisidentes masculinidades, ¿no? Sí. Primero, muchas gracias por la presentación, por la lectura. Bueno, yo ya tenía ganas de leerlo, pero me da más ganas. Y una cuestión que me parece fundamental, que ya la abordaron las compañeras, los compañeros, pero es que es muy interesante que una persona cis, heterosexual, se cuestione esas cosas, porque regularmente si lo decimos las lesbianas, los queers, los maricones, pues sí, obvio, ¿no? Esto que les interesa a ellos, si fuéramos de otro planeta, de otra especie, pero creo que también ponerte a dialogarlo junto con todo este tinglado teórico político es súper fundamental, porque pues si no solo es una autocrítica, entendiendo que cualquier cosa que decimos de las masculinidades, que yo creo que son plurales, casi todo el tiempo, porque no hay este margen de autorreflexión y de discusión, sino que se trata de confirmar el sesgo de la cartografía política que es la masculinidad. ¿No? La masculinidad es algo, es una cartografía, es un cuerpo construido histórico-políticamente, igual que el obrero, igual que la mujer, igual que no hemos sido siempre esto y no seremos seguro. Pero además, lo que quería plantearte es, o sea, lo que me parece interesante de lo que haces, además de todas estas cuestiones que ayudan las compañeras y lo de los afectodisidentes, es como también someter a una sacudida a las ortopedias críticas con las que trabajamos o las fosilizaciones conceptuales, porque pensar que la crítica es solo lo que dijo la escuela de Frankfurt o Marx o no sé quién, tal, que sí son, que hay
hay una teoría crítica, ¿no? Pero la función de la crítica no es solo la teoría crítica, como igual como que pasa con la teoría queer no es lo queer, ¿no? La teoría queer es una conceptualización que lleva también una historia política, pero esta parte de desfosilizar la academia me parece muy importante, ¿no? Porque no porque perdamos el respeto por lo anterior, que todo suma realmente, pero como voltear el ojo un poco hacia adentro y decir, hey, pues también es nuestra responsabilidad, no siempre vamos a tirar los valores hacia afuera, ¿no? No, los extranjeros, ¿no? Los extranjeros, o los musulmanes, dicen los católicos, o las mujeres, dicen los machos, que además el machismo es estructural, pero hay gente que lo milita, ¿no? O sea, que esta es mi posición política, machismo. Entonces, sí me parece muy rescatable eso y creo que se tiene que dar más altavoz a este tipo de situaciones porque como que necesitamos este sesgo de confirmación, o sea, si me lo dice un hombre trans, pues van a decir, sí, es que es trans, no sabe de lo que está hablando, ¿no? Porque hay una perspectiva muy biologicista de cómo tendría que verse un sujeto político que critica eso que se supone que asume. Entonces, esto me gusta mucho a varios niveles y también la parte de lo erótico entendido no solamente como sexualidad, sino como potencia creativa. Creo que bueno, es un libro que nos viene muy bien porque los estudios de masculinidades a veces, pues muchos vienen de un orden geopolítico distinto, ¿no? Está Kimmel, está mucha gente, Raúl Cornell, está, pero la mayor parte son estadounidenses, ¿no? Y en México hay algunos y acá también. Aquí hay un hombre, me parece que tiene un libro muy bueno que a lo mejor te puede interesar mucho, que se llama Joaquín Azpiazu, y Joaquín trabaja en la Universidad del País Vasco, y él tiene un libro sobre masculinidades que salió ya hace como unos 10 años, pero también tiene un texto muy breve en Pícara Magazine que creo que puede gustarte e interesarte porque es un texto chiquitito que dice qué hacemos con la masculinidad, abolirla, reinventarla o tal. Pero bueno, si lo digo yo seguramente soy una anti-hombres, ¿no? Pero si lo dice Joaquín es un poco más, es mejor recibido. También es verdad que Joaquín es de la disidencia sexual, pero en este caso creo que sí está muy interesante por poner tus cartas ahí en la mesa y decir esto es lo que soy, pero eso no me hace permeable a las luchas de los demás, ¿no? Y eso está buenísimo. Que si no, es esta reproducción que tú decías, ¿no? ¿Cómo vivir una vida no fascista cuando nos encanta el fascismo? En el sentido de, yo ya decía que fue el prólogo a las recetas, ¿no? De los años 70 en Estados Unidos, de pero creo que ahora más que nunca es como ver esta confirmación del sesgo y decir, ok, ¿por qué estamos impulsando esta fosilización conceptual cuando en realidad, aunque sea muy importante y es una huella teórica que no podemos o no queremos abandonarnos, que no podamos, cómo se va actualizando, y no porque sea una moda, ¿no? Sino porque está vivo y entonces hay un devenir y un devenir de transformación. Entonces yo también, o sea, felicitarte primero porque terminar un libro es una cosa muy difícil, igual que una tesis, ¿no? Pero además tener esta perspectiva amplia y querer dialogar y también autocuestionarte me parece muy importante porque eso es lo que creo que el futuro nos va a requerir si queremos seguir pensando con otros y viviendo con otros, ¿no? Entonces, gracias y felicidades y gracias por hacernos querer leerlo. Yo, además de todo lo que ya han compartido, creo que hay un eje importante en el libro, que es el de la precarización, esos procesos de precarización. Y aunque ya hay mucho para conversar acá, pues si también lo quieres traer, por favor. ¿Y dónde lo podemos conseguir? Por lo pronto solo en México. No está acá porque está en impresión todavía. Saldrá en estos días ya. Está en estos días. Sí. Y queda una pregunta. Bueno, enhorabuena por el libro, enhorabuena por la presentación y enhorabuena por la capacidad para comunicar lo que piensas. Creo que ese es uno de los puntos fuertes también, más allá del pensamiento. Yo realmente tampoco tengo exactamente una pregunta, pero debo decir que a lo largo de la mañana lo que he ido viendo me ha movido de una manera o de otra a pensar. Y en este sentido, sí que es cierto que me hubiera gustado quizás en el plano personal haber podido preguntar de manera más directa a unos o a otras o esto, para hacerme una idea más precisa de las perspectivas que están acá en juego, desde lo personal hasta lo político.
porque desde más de un punto de vista entiendo que hay juicio y prejuicio entre vida, identidad e historia, quizás por todas las partes, no voy con un ánimo de polemizar ni de confrontar. Así que en el plano personal sí me hubiese gustado preguntar más para indagar y para conocer el porqué de estas cuestiones. ¿Sí? Internamente fui pensando, mientras presentaba a Luis, mientras hablaban otras personas por acá, en un sentido filosófico esta cuestión. Y como los malos filósofos, pues me fui a la etimología, a la idea griega del eros, del agape, de la filia, ¿verdad? Las diferentes formas de amor así que entendían los griegos antiguos en función de a qué se refiriesen como objeto o en función de cómo se construyesen. Como decía Jaime, y ese sea uno de los puntos de contacto en relación con todo lo que has comentado y con lo que de alguna manera quiero comentar yo, estas formas de amor no sabemos exactamente cómo se activan en cada caso. Y este asunto es importante, creo, alrededor de la cuestión queer o alrededor de la cuestión transexual en un sentido ya psicoanalítico. Entonces, como los malos filósofos, vamos a la cuestión primera de la etimología, el eros, el agape, la filia, en latín podemos decir caritas, podemos utilizar otros términos, y desde el punto de vista, vamos a decir, psicológico, psicoanalítico, sin ser un experto en ninguna de estas cuestiones, diría que también percibo una serie de problemas para componerse a partir de estas identidades. Por un lado, veo el asunto del peso del autorreconocimiento y de la dificultad para el autorreconocimiento. Y por otro lado, veo el problema del encontrarse en el otro. No creo que esté separada completamente una cuestión de la otra. El problema del autorreconocimiento, si hablamos de eros, de agape o de filia, el problema del autorreconocimiento aquí se relaciona con el tánatos, porque estamos matando una identidad para que surja otra, ¿verdad? Y en este sentido, matamos hombre o matamos mujer. ¿Sí? Tenemos ahí una escisión, o tenemos ahí una cuestión en la que yo de alguna manera quería ver si es por esto que nos relacionamos difícilmente, por ejemplo, ¿sí? En un sentido de normalidad, podemos decir. Y eso por un lado. Por el otro lado está el problema no de autorreconocerse con el vínculo con el tánatos o con la muerte del otro o de la otra, sino el problema de encontrarse en el otro. Porque a mí me parece que hay un deseo de afirmación por un lado y de ocupar lugar también en el otro. Y creo que esa falta de reconocimiento de parte del otro es problemática en el sentido de juicio y prejuicio. Yo creo que estamos ante personas que necesitan o que quieren o que buscan legítimamente un lugar en el otro. Por cerrar el círculo, si no sabemos exactamente cómo se afirma el eros, el agape, la filia, tampoco podemos resolver esto fácilmente. Y bueno, estas han sido las ideas que a mí me han venido, sobre todo a partir de los últimos comentarios de Luis en relación con la cuestión de las filias. Es decir, ¿y por qué nos pasa esto, no? Es decir, tampoco, por ejemplo, pues el nombre creo que está más o menos claro, y no he hecho nada a nadie, ¿no? De los presentes, que son muchas cosas malas en mi vida, pero aquí a los presentes no he hecho nada a nadie. Y sin embargo, el punto de una relación, digamos, en un rango de respeto o de normalidad, no siempre nos es fluida, ¿sí? No siempre nos es fácil. Entonces, yo querré profundizar en esto para que alguien, o Luis, o cualquiera de los presentes, pues explicarse un poco, o explicarme a mí. Bueno, pues muchas gracias por las preguntas. Voy a ser muy rápido para ya poder pasar a la siguiente presentación. Alexa, yo coincido contigo en estarme preguntando todo el tiempo, cuando lo estaba escribiendo, lo estaba pensando si debía conservar, ¿no? el concepto de masculinidad o no para pensar esto, ¿no?
Y yo pensaba varias cosas y lo sigo pensando. Lo primero es que con quienes los iba a dialogar iba a ser con mis estudiantes de entrada. Entonces tenía que partir de cierto nivel de sentido común para después romper con él, ¿no? O sea, eso me parecía muy importante porque si no iba a ser mucho más complicado afectar, ¿no? Hacia donde yo quería llevar un poco eso. Entonces sentía que no podía romper tan pronto, ¿no? Tenía que ir un poco con mucha cautela, ¿no? Con mucha precaución en ese sentido. Entonces, partir de lo que hace sentido para romper el sentido, ¿no? De eso. Por eso se quedó ahí. Además de que sí creo, como dice Daya, que podríamos hacer, Daya, ¿verdad? Que sí se puede hacer también esta disputa semántica y estética de los conceptos, ¿no? También ahí está la política, ¿no? de estos. Tampoco tenemos que permitir que el patriarcado nos robe la masculinidad, ¿no? Pensando que masculinidad solamente es la masculinidad heterosis-patriarcal normativa, ¿no? Entonces, en ese sentido, por eso es que de acuerdo que hay mucho, como se infiltran muchas cosas en la idea de nuevas masculinidades y hay que problematizarlo, pero también hay que hacer esa disputa, ¿no? No permitir que se nos arranque, porque podemos tener otra masculinidad, otras masculinidades que estamos inventando, que estamos imaginando, que estamos creando. Tampoco tenemos muy claro hacia dónde va, estamos abriendo los caminos, lo estamos discutiendo, pero ahí está, ¿no? Y por eso yo creo que sí en lo masculino, ¿no? En la idea de masculinidad, claro que podemos encontrar rasgos constructivos, ¿no? Masculinidades que pueden ser masculinidades alegres, ¿no? Lo que un poco profundizo en el libro es, hay la producción de un tipo específico de sujeto masculino por el patriarcado, ¿no? Que es esta masculinidad triste, esta masculinidad que como dice Spinoza, la tristeza deviene odio, ¿no? Y en esas formas de violencia, ¿no? El odio como una expresión de la tristeza. Entonces, en ese sentido, masculinidades tristes, masculinidades, pero también están estas otras posibilidades de encuentro y de seres colectivos, de unas masculinidades alegres que se pueden construir ahí. En el libro, bueno, obviamente ya por tiempo, pero es la invitación también a que lo lean. Y claro, yo también coincido, o sea, ¿no? Que hay que sacudir estas ortopedias críticas, ¿no? Y que de alguna manera siempre, también en la academia se puede generar un consenso de sentido común, ¿no? Claro, entonces para hacer la crítica de esto, ya aquí, o sea, con Adorno Horkheimer, ¿no? Sí, claro, exacto, ¿no? Y entonces ahí va Adorno Horkheimer y se convierten en aquello que precisamente quizá Adorno Horkheimer quisieron justamente, ¿no? En algún momento cuestionar, destruir en términos de esa opresión que puede venir en términos de lo académico, ¿no? Y la crítica, claro, es una crítica constante, ¿no? De no dejarse gobernar en términos dice Foucault, básicamente la crítica es no dejarse gobernar, ¿no? En términos amplios, de diferentes formas. Y yo creo que el trabajo que hace Cell, por ejemplo, y es una invitación también, por cierto, al rato presenta unos fanzines en La Maliciosa, de traficantes de sueños a las 7, ¿no? Cuando Cell y toda su equipa, porque también son varias, ¿no? Que están trabajando ahí, están haciendo un rescate, ¿no? De todas las sociólogas, ¿no? Que no han sido contadas, vistas, reconocidas, etc. Cell lo repite constantemente, me parece muy importante, y eso no significa que vamos a dejar de leer a Durkheim, que vamos a dejar de leer a Comte, o sea, no, solo cómo los volvemos a leer ya a la luz de esto, ¿no? Frotarnos los ojos, el gesto de frotarnos los ojos, y poliglotear, volvernos políglotas, ¿no? Que eso también es bien importante, o sea, volvernos políglotas es también un gesto de generosidad, ¿no? En donde no es que yo voy a proponer un concepto y lo voy a poner ahí, sino lo vamos construyendo también en diferentes lenguas, ¿no? Lo vamos construyendo diferentes formas. Entonces me parece eso bien importante, ¿no? Y yo creo que todo esto está transversalizado por las diferentes fuerzas de precarización en todos los niveles, precarización del cuerpo, precarización del trabajo, precarización psíquica, pero justo no nos quedamos en resistir, ¿no? Sino como tú y las feministas lo han dicho, en reexistir, ¿no?
en construir, en crear otras, no nos quedamos solamente ahí porque nos inmovilizan, ¿no? Y bueno, creo que dice Ramón, valdría la pena a lo mejor profundizarlo, pero yo lo que diría es que yo no sé si soy la persona correcta para responder a tu pregunta de entrada. Yo no lo sé, ¿no? Pero lo que sí creo es que no se mata nada. El devenir no es matar. Se reconfigura. Devenir no es matar. Por parte. Claro, es que devenir no es matar lo que era para que entonces me convierto en esto. No, en efecto. Es multiplicar. Es multiplicar. Sí, en efecto hay que matizar eso. Hay elementos de muerte y de destrucción de lo anterior, físicamente y psíquicamente, pero también hay lo otro, ¿no? A mí me parece un proceso que tiene un interés, es decir, preguntaba porque sí, efectivamente a mí me hubiera gustado decir, bueno, ¿y por qué se dan estas reacciones o por qué se necesita profundizar en eso? Claro. Y Artaud, a propósito de la síntesis. ¿Cómo? No hemos inventado la síntesis. Y la antógena. Los no binarios ponen en cuestión eso. Sí. Claro, hablamos de... Que no es síntesis, claro que no es síntesis. No es síntesis, no. Y al contrario, es esa multiplicidad, ¿no? Y en dado caso, Artaud decía, él habla de la fuerza del dolor. ¿Pero por qué la fuerza del dolor? Porque justamente este devenir, otro, es verdad que es romper, ¿no? Pero es una fuerza del dolor, no en el sentido negativo, sino el dolor de la construcción, es que es muy Artaud también, ¿no? Pero es el dolor de la creación para en el devenir constante, ¿no? Está el punto hacia el interior y está el punto hacia el otro, ¿no? De buscar un lugar en el otro, porque ahí se da ese otro asunto, como tampoco culmina, y como decía el profesor de la Ciudad Delgado, no hay una síntesis clara, tampoco el otro lo encaja. Por lo que, claro, no encuentra lugar. Ese es un punto muy importante. O sea, yo veo un malestar, diríamos así filosóficamente hablando, ¿no? Utilizar un lenguaje tosco o coloquial. Es decir, yo veo ese malestar que tiene que ver con la búsqueda del lugar internamente y hacia el otro. Y ese es un punto, creo que importante en esto. A mí me lo ha parecido. A mí me ha despertado la cuestión inquietudes. Pero la síntesis está ahí, es transformación social. O sea, es la transformación radical de la realidad. O sea, no es una síntesis que quieran escuchar, pero es la síntesis que hay. Claro, pero en el sentido formal. Es decir, porque acá el problema, que yo creo que Jaime entró muy bien en él desde el arte. El problema es con lo figurativo o con lo formal. Con lo formal lingüístico o con lo formal institucional. Entonces, lo formal lingüístico, hombre-mujer. Y eso, no sé si me explico. Se da todo ese proceso hacia el interior, pero lo formal no termina de encajarlo. Si se quiere decir institucionalmente y frente a problemas cotidianos, la cuestión olímpica, por ejemplo, y la cuestión del deporte femenino o del deporte masculino, se da el proceso, se da todo esto que hemos comentado, pero no hay... ¿Sí? Formalmente no se encaja. Es que es una pescadilla que se mete en la cola, porque quien propone las instituciones propone el lenguaje para que eso se vuelva institucional. Una discusión de Sí, claro. El fusilizado no se puede mover, claro. ¿no? O sea, aunque se resuelva materialmente, por ejemplo, en un sentido físico o en un sentido psíquico, se resuelva de una determinada manera. Desde el punto de vista dialéctico o formal. Cierto tipo de roles, pero que también se ha creado un conjunto de sofismas. Pero luego no quieren aceptar esos sofismas. Recordemos que estamos en la presentación de un libro, entonces es una invitación a la lectura, igual que este espacio es una invitación a la escucha, ¿no? Entonces, ¿Quién te escucha? ¿Perdón? ¿Quién te escucha? Eso me pregunto. Sí, eso no se practica. Se puede hacer bonito estos encuentros, pero salimos de aquí. No, yo creo que nos Ni hemos interior, escuchado, claro. nos hemos escuchado bastante, hemos aprendido quiénes hemos estado dispuestos. La escucha es La una verdad voluntad. es que se le escucha. La ¿Quién es que le escucha? Y la escucha es una voluntad y desde luego trasciende los espacios que vienen desde antes de estas aulas y continuarán después si estamos dispuestos a ellas. Esto es una invitación a la lectura, igual que abrirá más conversaciones más allá de este espacio. Entonces, ¿por qué no volvemos
también sé que hay tiempos que ya no están. Sí, aquí está el libro. Sí, exacto. Pues solo gracias. Gracias.